Lo que la historia no te cuenta sobre los palacios medievales, de reyes haciéndose enemas públicos a nobles cepillándose los dientes con excrementos. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque la última costumbre que te revelaré será la más impactante de todas. En la Edad Media, las costumbres sociales y las prácticas de higiene eran completamente distintas a las que conocemos hoy en día. Si bien la gente de la época estaba profundamente inmersa en la religión, la nobleza y el poder, sus hábitos cotidianos reflejaban una falta de consideración por la higiene personal y las normas de limpieza que hoy serían impensables. Desde la realeza hasta los ciudadanos comunes, muchas de las costumbres de la Edad Media resultan chocantes, en algunos casos, repugnantes para los estándares modernos. Un ejemplo notable de estas costumbres se muestra en el día de la coronación de Ana Bolena en 1533, cuando se convirtió en la reina consorte de Inglaterra. En ese evento histórico, Ana deslumbraba a todos con su porte elegante, mientras sonreía con gracia y levantaba su copa en señal de bienvenida a sus invitados. Sin embargo, detrás de esa imagen de nobleza y gracia, se escondía una realidad mucho menos glamurosa. Bajo su gran falda, dos de sus damas de honor se encargaban de mantener una práctica que hoy nos parecería absolutamente impensable. Una de ellas sostenía un pequeño tazón para recoger la orina de la reina, mientras que la otra estaba preparada con un pañuelo para limpiarla de inmediato. Este tipo de rituales de higiene eran comunes entre la realeza de la época, y nos dan una idea de cuán diferentes eran las costumbres del pasado. En cuanto a los utensilios de comida, los nobles tampoco se destacaban por su preocupación por la higiene. Los cubiertos de la realeza, que a menudo se fabricaban con materiales finos como plata o oro, se llenaban de mocos y otros desechos corporales. A falta de servilletas o toallitas como las que usamos hoy, la realeza no dudaba en limpiar sus narices con los mismos utensilios que utilizaban para comer. Imaginen por un momento el asco que podría generar en la actualidad ver a alguien usando un tenedor o cuchillo cubierto de mucosidad para cortar y llevar comida a su boca. Otro aspecto impresionante de la Edad Media fue la falta de privacidad y la relación con los procesos naturales del cuerpo. La higiene íntima de las personas de la época, especialmente de la realeza y la nobleza, era una cuestión compleja. Uno de los ejemplos más impactantes de la época medieval fueron los enemas, una práctica muy común entre los monarcas y la aristocracia. En las primeras horas de la mañana, los reyes y reinas se sometían a enemas, a menudo de forma pública, como una especie de ritual matutino para limpiar sus cuerpos. Las reuniones matutinas entre los nobles, en especial en los palacios, eran el escenario perfecto para que estas prácticas se llevaran a cabo. Hablar de palacios de la Edad Media nos lleva a una de las estructuras más icónicas de la historia, el Palacio de Versalles en Francia, que en su apogeo fue un símbolo de grandeza y ostentación. Sin embargo, más allá de sus jardines imponentes y sus lujosos salones, Versalles tenía una característica que hoy consideramos repulsiva. Su sistema de saneamiento era absolutamente inadecuado. Durante el reinado de Luis XIV, el palacio albergaba a más de 36.000 personas, pero solo contaba con 29 baños disponibles. Esto generaba una constante falta de higiene, ya que los desechos humanos se acumulaban rápidamente, se desbordaban y se derramaban por todo el palacio. De hecho, el Palacio de Versalles, con toda su grandeza, podía considerarse en términos prácticos un gigantesco pozo de aguas residuales. Los habitantes de la corte no tenían más opción que vivir rodeados de malos olores y desechos. Al final, la situación empeoró aún más. La reina, consciente de la crisis de higiene en su palacio, tomó la decisión de cerrar todos los baños disponibles. Esto, por supuesto, trajo consigo una nueva crisis, la falta de lugares adecuados para aliviarse. Las mujeres nobles, que solían usar enormes faldas de aro, comenzaron a utilizar estas prendas para cubrirse mientras buscaban rincones escondidos dentro del palacio. Esto explicaba por qué la mayoría de las mujeres en la Edad Media, especialmente las nobles, no usaban ropa interior. Sus grandes faldas les ofrecían una especie de privacidad, aunque, en realidad, no había ninguna forma efectiva de evitar la falta de higiene en un entorno tan grande y tan concurrido. A medida que la Edad Media avanzaba y los estándares de vida se mantenían en un nivel bajo en cuanto a limpieza personal, la solución para el manejo de los desechos era extremadamente rudimentaria. Las personas
Desde los nobles hasta los plebeyos, se acostumbraron a la idea de tirar sus desechos directamente a los ríos cercanos. Este tipo de solución fue común en muchas partes de Europa y, aunque los desechos se evacuaban en cuerpos de agua, esto generaba graves problemas de salud pública, especialmente con la propagación de enfermedades como el cólera y otras infecciones gastrointestinales. El pensamiento sobre la higiene en la Edad Media era muy diferente al de hoy en día, y muchas de las costumbres repugnantes que existían en esa época parecen incomprensibles desde nuestra perspectiva moderna. Sin embargo, es importante recordar que estas prácticas eran consideradas normales en ese momento y que el concepto de limpieza y sanidad no era tan desarrollado como lo es en la actualidad. No solo las reinas estaban involucradas en prácticas de higiene poco refinadas. Los nobles de la Edad Media, en su obsesión por mantener una imagen de sofisticación, recurrían a hábitos insólitos. Por ejemplo, muchos de ellos importaban excrementos humanos de otros países con el objetivo de cepillarse los dientes. Esto era considerado una práctica higiénica, y no es difícil imaginar cómo el pueblo común habría reaccionado si hubiera sido consciente de estos hábitos. Las costumbres y hábitos de la Edad Media en cuanto a la higiene revelan mucho sobre la falta de comprensión científica de la época, y también nos dan una visión de las desigualdades sociales y las dificultades diarias que las personas tenían que enfrentar. A medida que avanzaba la historia y la ciencia y la tecnología comenzaron a desarrollarse, muchas de estas prácticas dieron paso a métodos más efectivos y razonables para manejar la higiene y los desechos. A pesar de ello, las costumbres de la Edad Media siguen siendo una fuente de fascinación y de asombro, al observar cómo las condiciones de vida y las normas sociales de la época eran tan diferentes a las que disfrutamos en la actualidad. Si te sorprendieron estas locuras de la Edad Media y quieres descubrir más secretos oscuros de la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ni un solo video sobre las costumbres más sorprendentes y repugnantes del pasado.